¿Qué tal? Continuamos con nuestro curso de medición de componentes electrónicos SMT y el tema que vamos a estudiar ahora es polaridad y datasheet. Los objetivos de esta sesión es que después de completar este módulo usted va a ser capaz de comprender qué es la polaridad, identificar la polaridad de los componentes, explicar qué componentes no les afecta la polaridad. Vamos a comprender qué es un datasheet. También vamos a aprender cómo buscar un datasheet para un componente. Comenzamos. ¿Qué es la polaridad? La polaridad indica si un componente en un circuito es simétrico o no. Un componente sin polaridad puede ser conectado en cualquier sentido y aún así funcionar de manera correcta. Por ejemplo, tenemos las resistencias. Las resistencias no tienen polaridad. Una resistencia no tiene polaridad, la puedes conectar de izquierda a derecha y tú la cambias y va a funcionar de la misma forma. Ahora, un componente que tenga polaridad deberá ser colocado de solo una manera y hacia un solo sentido. Un componente con polaridad puede tener 2, 20 o incluso 200 pines y cada uno tiene una función única. Si un componente polarizado se conectó a un circuito incorrectamente, en el mejor de los casos no funcionará como se esperaba. En el peor de los casos, un componente polarizado conectado incorrectamente generará humo, chispas y será inservible. Vamos a ver algunos de los componentes que presentan polaridad. Estos componentes pueden ser tanto baterías, circuitos integrados, transistores, reguladores de voltaje, capacitores electrolíticos y diodos, entre otros. Vamos a comenzar con el diodo y la polaridad del LED. Los diodos solo permiten que la corriente fluya en una sola dirección y siempre están polarizados. Un diodo tiene dos terminales. El lado positivo se llama ánodo y el negativo se llama cátodo. Así como podemos observar en la imagen, esta raya que vemos en el lado derecho le vamos a llamar cátodo. Y el que no tiene raya del lado izquierdo es un ánodo. Entonces, si nosotros en un circuito eléctrico conectamos el diodo de forma directa, es decir, el positivo con el positivo y el negativo con el negativo, este diodo tiene que funcionar porque es la única forma en que conduce la corriente. Si nosotros lo invertimos, no va a conducir. Nosotros como técnicos y inspectores de calidad no nos vamos a meter mucho en detalle de cómo funciona un diodo o un LED. Lo que necesitamos comprender es que la polaridad es muy importante en nuestros productos y necesitamos saber cómo identificarlos. Continuamos. Los condensadores electrolíticos. Probablemente en nuestra experiencia que nosotros vamos a estar realizando, no vayamos a encontrarnos muchos capacitores de este tipo. Puede que sí, puede que no, pero es muy importante conocer que este tipo de capacitores en su carcasa tienen esta rayita que significa negativo, lo que quiere decir que, que esa parte, esa terminal va a ir conectado al negativo. No todos los condensadores están polarizados, mas sin embargo, cuando lo están es muy importante identificar su polaridad. Condensadores de cerámica, los tipos pequeños de 1 microfaradio y menos, comúnmente amarillos, no están polarizados y pueden integrarse de cualquier manera. Así como platicamos como la resistencia, los resistores, también hay ciertos capacitores que no tienen polaridad. Tú los puedes conectar tanto de un sentido como del otro y el componente o la tablilla electrónica va a funcionar de la misma manera. Hay condensadores cerámicos de orificio pasante.
que son de PTH, y SMD de 0.1 microfaradios. Estos no están polarizados. El pin negativo de la tapa de un capacitor generalmente se indica con una marca negativa, como podemos observar en las imágenes, y o una tira de color a lo largo de la lata. Por otra parte, también cuando tenemos una terminal larga, es positiva. Pero con esto debemos de tener cuidado porque previamente alguien más puede haberle cortado una parte a la terminal y eso hace que no sea correcta esta afirmación. Circuitos integrados. Los circuitos integrados, conocidos como IC, pueden tener 8 pines u 80 pines o más, y cada pin en un IC tiene una función y posición únicas. Por eso es muy importante mantener la polaridad correcta con los circuitos integrados. Los circuitos integrados generalmente tienen una muesca o un punto para indicar cuál de los pines es el primero. Si no es una muesca, el IC podría tener un punto grabado en la carcasa cerca del pin número 1. Para esta afirmación, también nosotros como inspectores y técnicos de calidad, incluso ingenieros, es muy importante no nada más guiarnos por este punto. Aquí es donde entra un papel muy importante con los datasheet, porque el datasheet te va a decir exactamente cómo es que funciona el dispositivo y dónde va a estar la polaridad. En este caso, como nosotros podemos observar, en este punto está cerca del pin o terminal 1, que indica que esa es la polaridad como se debe conectar. Igual, incluso en la figura del lado derecho tenemos una muesca de un círculo, que también nos indica lo mismo. Ahora, ¿qué es un datasheet? Conocido en inglés datasheet, pero en español viene siendo es una hoja de datos. Esta hoja de datos se utiliza para brindarte información de uso técnico a los usuarios de componentes electrónicos. En ella podrás encontrar información sobre el diagrama electrónico y especificaciones generales del fabricante, como por ejemplo, código de identificación y nombre del fabricante, especificaciones sobre el componente del producto, imágenes sobre el producto o equipo, materiales utilizados para la fabricación, detalles técnicos de servicio y polaridad. Aquí en pantalla estamos viendo unos extractos de un datasheet para el LMC 555. Este viene siendo un temporizador para aquellas personas que ya lo han utilizado, están familiarizados. Por ejemplo, en la figura derecha, nosotros observamos que el pin 1 va conectado a ground. Si nosotros invirtiéramos este componente, el pin 5 quedaría con el 1. Entonces, este componente ya no va a ser su función indicada porque ya no estaría correctamente posicionado. Ahorita vamos a realizar unos ejemplos de cómo se busca un datasheet para encontrar este tipo de información. Por ejemplo, encontrar el datasheet, la hoja de datos para los siguientes dos componentes, IC y 17610. Para eso vamos a utilizar el internet. Entonces abrimos Google y yo voy a hacerlo desde ceros, como que si nunca lo he hecho. Entonces aquí en internet vamos a poner el nombre del componente. En este caso vimos que es el IC 17610. Ponemos IC 176 datasheet. Ok, entonces aquí vienen varios. Vamos a buscar este, por ejemplo. Aquí vienen
IC 17610. Vamos a darle clic a este para ver que nos abre otra página. Le damos clic aquí en ver. Como podemos ver, aquí nos está dando el datasheet. Ya nada más nosotros necesitamos corroborar que sí sea la información correcta. Porque en este caso, observamos que aquí dice part number y trae uno. Aquí viene el IC 17610. Y aquí dice cuántos pines tiene. Tiene 100. El pitch, que viene siendo la distancia. Aquí viene, vean, pitch es la distancia. Entonces, al parecer, este tipo de componentes es eso. Con el datasheet nosotros nos damos cuenta que cómo está el componente. Y así podemos ir abriendo cualquier link con tal de encontrar lo que nosotros necesitamos buscar. En este caso, vamos a abrir este, por ejemplo. Aquí viene más información. En este yo lo agarré arbitrariamente, pero lo que se me hace es que está pidiendo otras terminaciones aquí al final. Porque aquí dice for IC y trae el número y como que le falta. Entonces, al parecer, pues pueden ser diferentes componentes. Pero esta es la forma básica de encontrar un datasheet. Solo necesitamos ponerlo en el buscador de Google y nos encontrará el resultado. Ahora vamos a buscar este DM7408. DM7408. Vamos a buscarlo. Ok. Aquí viene este, por ejemplo. Le voy a dar clic. Y luego le voy a dar clic a este. Y acá está, vean. Este es. Voy a ir más para abajo. Si se dan cuenta, aquí viene un poco más completo que el primero que buscamos. Dice el número de orden, el número de paquete, viene cuántos pines tiene. Sí, entonces está muy completo. Viene las entradas, viene las salidas y qué tipo de voltaje está usando, high, low. En este caso, a nosotros como inspectores y técnicos nos interesa saber cuál es el pin 1 porque es ahí donde se empieza la polaridad para no poder confundir el componente. Es lo que estamos buscando con esta hoja de datos para nosotros, para comprender cómo es la polaridad. Si se dan cuenta, en el pin 7 debe ser ground, es tierra. Y aquí debe ser voltaje en el pin 14. Si nosotros por cualquier razón volteamos este componente, ya no nos van a quedar los pines correctamente en la tablilla eléctrica. Por eso es muy importante su colocación desde un principio. Cuando nosotros estamos liberando material para las siguientes estaciones en nuestra línea de producción, es importante ver detenidamente con los ingenieros tanto de AOI, tanto de SMT, la liberación de la primera pieza cuando son primeras corridas. Porque si esto se programa mal en las máquinas, va a llegar hasta las pruebas finales y va a llegar el componente invertido. Y esto nos genera mucho retrabajo y mucho scrap. Es por eso la importancia de la polaridad en los componentes. Por el momento, eso ha sido todo en la clase de ahora. Esperamos volver a continuar con nuestras siguientes clases en el próximo día. Muchas gracias.